es que cuando apareció la posibilidad de presentar algún trabajo, alguna ponencia, compartir experiencias, inmediatamente obviamente me entusiasmé, pero al comenzar la redacción me encontré en camisa de 11 varas. ¿Por qué me encontré en camisa de 11 varas? Porque bueno, lo que les voy a contar, lo que les voy a compartir ahora es el resultado de 55 años, una historia de amor que tiene 55 años. 10 menos de los que tengo yo, porque cuando yo tenía 10 años, uno de los sacerdotes al colegio donde yo iba, decidió que iba a armar un coro. Y bueno, allá fui. Y yo no sabía que ese señor era hijo de padre alemán y madre húngara, no lo sabía. Y nos empezó a hacer cantar cosas. Corría 1966. Y al año siguiente, a fin del año siguiente, cuando terminamos el último ensayo, o la última práctica, no sé ni yo cómo llamaba esa ida al coro, nos dijo, bueno, ahora se van a ir de vacaciones, pero antes les quiero contar que se acaba de morir el señor que escribió todas las canciones que ustedes cantan, y se me estaba quebrando la voz. Corría diciembre de 1967 y acababa de morir nuestro rey mago. Así que ahí empezó esta historia de amor. Estoy yo con ese título tremendo que es el que me causó problemas, porque yo me pregunto, ¿cómo voy a hacer para mirar al propio Kodály, que es un edificio inconmensurable, desde la concepción Kodály, que tiene 8, 10, 15 premisas? Entonces es imposible en 20 minutos que yo mire un microscopio a través del microscopio. O sea, ¿cómo voy a mirar un microscopio a través de un microscopio? No se puede. Por lo tanto, he dejado el título para poder justificar la imposibilidad de que esta ponencia se llame así. Así que mi primer trabajo fue poner otro título para que pueda presentarse en 20 minutos. Bueno, esto ya lo hemos compartido con quienes me han antecedido. Ahí está un poco un mini resumen de quién fue nuestro rey mago. Todo lo que estudió, puse ahí en verde su experiencia coral durante su última niñez y pubertad. Formó parte del coro del pueblo donde vivía. Además de todos los instrumentos y haber estudiado composición con Köstler, que fue un alemán que se fue a vivir a Hungría y quedó ahí enseñándole composición a toda su generación. Estudió la carrera de filología, que es algo muy parecido a lo que hoy aquí nosotros en Sudamérica llamamos estudiar letras. O sea, estudió alemán, húngaro, latín y griego. O sea, es una persona, nuestro rey mago es una persona que además de ser músico, era lo que hoy nosotros llamamos doctor en letras. Ahí abajo está en el último renglón el tema de lo que fue su tesis doctoral, ¿no? La estructura estrófica de la canción folclórica húngara que quedó afuera de la pantalla. O sea, ¿cómo voy yo en 20 minutos a mirar a este señor desde la concepción Kodály, que tiene también una estructura megalítica? Entonces, tuve que obligarme a reducir y a reducir y a reducir y a elegir y a descartar. Luego de semejante formación vienen a qué se dedicó este señor. No hace falta que lo repitamos tanto porque ya lo sabemos todos. Ahí están sus actividades. 33 años dando clases de composición, trabajando con su amigo durante casi 2 décadas. En Colorado destaqué su actividad como compositor y arreglador coral, que es a lo que nos vamos a dedicar en breve. Y ahí están abajo todas sus actividades. Me gusta mucho esto del luchador contra el analfabetismo musical y la semieducación. Lo de semieducación es porque, bueno, una persona que tiene muy buenos modales, que sabe matemática y sabe mucho de plantas, pero nunca fue a cantar en un coro, para nuestro rey mago era un semianalfabeto. Y en el último renglón, no quiero dejar pasar esta otra actividad, porque no paró de organizar concursos de composición, festivales corales de niños, de púberes, de jóvenes, de adultos,
y además él se ponía la mochila al hombro y organizaba, pedía plata, iba, peleaba con los ministros, buscaba salas, buscaba teatro. O sea, si bien la palabra gestor en esa época no existía, y menos gestor de actividades, pero hoy día que está tan en boga en nuestro vocabulario la gestión cultural y la gestión educativa, entonces me pareció importante no olvidarnos de esta otra actividad que desarrolló con mucho amor y pasión. Así que ahí con colorado y con la flecha amarilla es un poco el indicador de qué es lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, este sería el verdadero título de la ponencia, ¿no? Algunos recursos compositivos recurrentes en alguna de las obras corales del Rey Mago, vistos, ahí está el ojo, vistos desde algunos elementos constituyentes de la concepción, porque todo no se puede, y menos en 20 minutos. Así que bueno, este sería el verdadero título, pero es casi una hoja para el título, me parece una exageración, pero no me quedó otra. Bueno, ahí están las premisas, algunas, ya lo han comentado las chicas que han expuesto antes que yo. La única novedad que podemos ver ahí es los elementos del canto gregoriano, que él mismo confesó varias veces que se vio muy influido por su conocimiento del canto gregoriano. Allá en azul al principio está lo de la lengua materna, que es justamente en donde vamos a hacer más hincapié. Él mismo ha declarado varias veces que el coro, si bien tiene una extensión limitada por cuestiones anatómicas y fisiológicas del sujeto humano cantante, es muy rico tímbricamente si se lo sabe explorar, sobre todo él que escribió música para niños, para púberes, para jóvenes, para grandes, para mujeres, para varones, con texto y sin texto, en inglés, en húngaro, en latín, en italiano y sin texto también. O sea que las búsquedas han sido bastantes. Su amor por el contrapunto, ya también lo vamos a ver, y como dato, además de toda su formación filológica y musical, nuestro Rey Mago era un hombre sumamente espiritual, sumamente creyente y muy practicante de su religión católica en el medio de las épocas en las que les tocó vivir, primero con cierta presión por parte del gobierno de la Unión Soviética y al final, o casi al final, por el nacionalsocialismo a partir de 1940. Bueno, ahí tenemos, utilizando lenguajes visuales, todos los insumos que nuestro Rey Mago tuvo y tiene. O sea, cómo, lo voy a repetir, me disculpan varias veces, ¿no? Porque me acuso de haber puesto ese título que es imposible de cumplir. ¿Cómo voy a mirar un microscopio con un microscopio? Allá arriba están todas las letras, ¿no? Sus estudios de filología. Allá a la derecha arriba están todos sus estudios de composición. Allá arriba en el medio está su predilección por la música de Bach y todo el complejo contrapunto. Allá a la izquierda está el canto gregoriano que tanto amaba. Ahí abajo están los compositores renacentistas que tanto amaba, Palestrina, Monteverdi. Allá a la derecha están sus compositores más cercanos, también declarado por él en más de una conferencia, su incondicional admiración por Johannes Brahms y por Debussy, que prácticamente conoció, según tengo entendido y leído, en su primer viaje a París, bastante joven, a los 29 años creo. Debussy todavía estaba vivo, porque su primer viaje a París fue en 1915 y Debussy murió en el 18. Allá abajo a la izquierda están las danzas folclóricas, que bueno, no tenía manera de poner música, canciones y danzas folclóricas, así que bueno, el concepto de folclore, que tan importante fue para él, bueno, todos esos insumos, ahí lo vemos abajo, ahí al frente de una masa coral de niños, niñas y hombres y mujeres, adultas, con todos estos insumos, ¿cómo no va a haber producido semejante corpus de música coral? ¿Estamos? Bueno, mi primera propuesta es que la lengua materna para mí ya excede a un idioma, ¿estamos
digamos. La lengua materna es la lengua materna más todo lo aprendido, no solo por su madre, sino también por su padre, o sea, tendría que ser lengua materna y paterna. Su papá era jefe de estación de la estación de tren de Kecskemét, y en esas épocas de tanto movimiento por cuestiones sociopolíticas, y además ese pueblo queda muy estratégicamente para viajar, o sea, su papá todos los días oía hablar en húngaro, en checo, en alemán, en dialectos austríacos, en polaco y en otras lenguas del Báltico, y nuestro rey mago de chiquito iba con su papá a la estación de tren, o sea, no sería nada raro que hubiera de chiquito oído hablar en muchísimos idiomas de la Europa Oriental. Quizá esa fue una de las razones por las cuales despertó esa vocación y ese amor por lo literario, lo lingüístico, las lenguas, los idiomas. Así que se me ocurrió inventar este concepto de hiperlengua materna y paterna. Bueno, después de todo esto, vamos directamente a nuestras queridas y amadas obras corales, ¿no? Y aquí me tengo que salir un poco de los límites de esta concepción para introducir el concepto de texto coral, que no es una propuesta mía, sino que es una propuesta de un autor que ahora lo vamos a nombrar. Viste que los directores de coro estamos muy mal acostumbrados, porque nos enseñaron muy mal a decir que las obras, bueno, está la tonalidad, la armonía, el ritmo, el orgánico y el texto. Hoy día, a un cuarto del siglo XXI, la palabra texto desde el punto de vista semiótico ya está muy lejos de ser algo que se escribe con letras. Hoy cualquier mensaje es un texto, o sea, para este buen señor que ahora vamos a presentar, las obras vocales, ya ni siquiera corales, sino las obras vocales no tienen texto, porque el texto que nosotros llamamos el texto existía antes de la obra coral. Desde la Edad Media, los monjes agarraban un texto que ya existe y lo musicalizaban, sacando un 1 por 1000% toda la música vocal, primo la parola e dopo la música, ya lo dijo Monteverdi, ¿verdad? O sea, para nosotros, o por lo menos para mí, esto es lo que les comparto a los estudiantes que están a mi cargo, las obras corales no tienen texto, porque el texto existía antes que la obra coral. O sea, a partir del señor que ahora mismo les presento, existe un texto literario al cual alguien le insufla un texto musical, y todo eso se transforma en un texto coral. Con lo cual, por lo menos para mí y más de un estudiante que ha pasado por mis aulas, las obras corales ya no tienen más texto, sino que son un texto. Son un texto coral, que es el resultado de la cópula del matrimonio entre un texto literario preexistente y un texto musical aportado por el compositor. Bueno, acá les estoy presentando a tres señores que me han ayudado mucho para seguir buceando y seguir internándome en el mundo del matrimonio entre los textos literarios y los textos musicales aportados por los compositores, que dan resultado a los textos corales, que para nosotros siempre vienen en formato partitura. Bueno, Bloom es un lingüista, un crítico literario estadounidense, fallecido hace poco, que me ha ayudado muchísimo con las cuestiones, con bucear dentro de la literatura. John Berger es un artista plástico y crítico de arte en general, también fallecido hace poco, que él, desde el punto de vista de las artes visuales, tiene un libro fabuloso que en inglés se titula Onlooking, que es el título original, y lamentablemente mal traducido al castellano como Modos de Ver. Pero resulta que en Modos de Ver, él habla siempre desde el punto de vista de la visión, del ojo y de las artes visuales, pero hace un paralelo con todos los demás sentidos. O sea, es modos de ver, modos de oír, modos de tocar, modos de oler y modos de saborear. Y en el modos de oír me sirvió mucho para seguir buceando por este doble mundo literario y musical. Y bueno, y abajo está destacado en Colorado Agabu, un africano que nació en 1956, curiosamente el mismo año que yo, que es el que directamente es el que propuso el concepto de texto literario más texto musical igual a texto coral.
Ahí lo tenemos a Gabu, un hombre africano de color oscuro. Tiene dos libros fabulosos que se recomiendo que le den una vueltita. El primero se llama Jugando con signos, una interpretación semiótica de la música clásica. Pone clásica con mayúscula porque se dedica primero al clasicismo del siglo XVIII y luego extiende a toda la música que supuestamente en toda la literatura hasta no hace mucho se conoce con ese mote, ese rótulo ingrato llamada música clásica. Y el otro libro, Música como discurso, aventuras semióticas en la música romántica, y está dedicado casi exclusivamente a la música de tradición austrogermana del siglo XIX. Hay ahí un análisis fabuloso de los números 3 y 6 del Requiem de Brahms, que también los invito a que lo consulten. Él inaugura el concepto de musical representation of literary text, cuyas iniciales son las de la izquierda, y bueno, traducido al castellano, da representación musical del texto literario, conjunto de 4 siglas con el que yo trabajo con los estudiantes que están a mi cargo, después de haber eliminado esto de voy a analizar el texto, ¿no? Porque como dijimos recién, ya desde el punto de vista semiótico, la palabra texto no es una privativa de la literatura. ¿Estamos? Bien. A ver, las conexiones existentes entre los textos literarios y los musicales las podemos ver desde dos puntos de vista. El punto de vista fonético, que es absolutamente técnico, y el punto de vista semántico, que si bien tiene soportes técnicos, pero es un poco más subjetivo, tiene mucho que ver con la subjetividad. En cambio, la cuestión fonética no tanto. Bueno, ahí tenemos algunos punteos. La música en Occidente eminentemente fue vocal casi al 100% hasta el siglo XVI, por más que sabemos que se utilizaban instrumentos, pero como no tenemos documentación por escrito, no sabemos muy bien qué se hacía. O sea, si la música era vocal, evidentemente estaba asociada a un texto literario. Entonces, esta conexión entre los dos textos, me gustó eso que pone el autor, la conexión entre el texto literario y el musical con el que marida, como si fuera una terminología que viene de las bodegas, ¿verdad? Sí. Conformando el famoso texto coral, se puede explicar completamente desde un punto de vista técnico. Entonces surge la pregunta, ¿el texto literario cantado conserva el mismo ritmo y la acentuación que el hablado? Entonces la pregunta de esta respuesta nos lleva al mundo de la prosodia, ¿no? Este tipo de conexión, si es que la hay y cómo la hay, nos va a llevar al mundo de la prosodia. ¿Qué cosa es la prosodia? Para los que no están al tanto, es una rama de la lingüística que se ocupa de los elementos del habla que no son segmentos fonéticos individuales. O sea, los segmentos fonéticos individuales son las letras, las vocales y las consonantes, sino propiedades de las sílabas y unidades más grandes. O sea, a partir de la sílaba ya no es un elemento individual. Esto incluye funciones lingüísticas como la entonación, la acentuación. El autor pone el tono. Para nosotros, más que tono, sería la altura. ¿Estamos? Y el ritmo. O sea, una cosa es un texto en el papel o en el PDF donde nadie lo fona, nadie lo habla, nadie lo dice. Entonces ahí no existe, no se puede aplicar prosodia porque la prosodia es una rama de la lingüística, pero del habla, no del texto en papel. Porque al texto en papel le falta la entonación, la acentuación, la altura y el ritmo. Vos ves hola en un papel y vos podés decir hola de 39 maneras diferentes. La prosodia puede reflejar características del sujeto hablante y o del enunciado. O sea, en el mismo enunciado uno ya puede intuir entonaciones, acentuaciones, tonos y ritmos. Esto lo conocen muy bien los actores y actrices y los directores de teatro que salen de un papel o un PDF y tienen que guiar, tienen que montar, tienen que gestionar ese mismo texto pero hablado. Entonces, la prosodia puede reflejar características del hablante y o del enunciado. Puede reflejar su estado emocional,
la forma de expresión, estoy afirmando, estoy preguntando, estoy ordenando. La presencia de neutralidad, piedad, ironía o sarcasmo. Qué lindos pantalones, Mariana. Qué lindos pantalones, Mariana. O sea, el texto es el mismo, pero yo lo puedo cargar con distinta subjetividad. Por eso es que el punto de vista semántico es muy poco técnico, tiene muchísima carga subjetiva. Entonces, podemos reflejar elementos del lenguaje que no están codificados por la gramática también, por la semántica o elección de vocabulario. Esto tiene que ver con los modismos, con las palabras muy locales, con los sociolectos. O sea, si nosotros decimos patapúfete en Ecuador, nadie entiende nada. Incluso los jóvenes de hoy día tampoco creo que entiendan lo que es patapúfete. Patapúfete es una palabra, bueno, vos sí, porque vos acordate que una vez dijimos que tendrías que haber nacido 40 años antes, ¿te acordás? Patapúfete es una gitanjáfora que inventó Pepe Biondi cuando yo era chico en el programa de Canal 7 para decir cáspita, sería patapúfete, como diciendo oh. O sea, estos serían elementos del lenguaje no codificados por la gramática. El punto de vista semántico tan apreciado por los compositores de música coral, las conexiones entre los textos literario y musical siempre fueron objeto de estudio. Ya en los tratados renacentistas se hablaba de música teórica, ¿no? Las supuestas reglas o las supuestas costumbres que seguían los compositores. La música práctica, ¿no? O sea, las costumbres interpretativas, cómo se cantaba, cómo se tocaba, las afinaciones, etc. Después apareció Listhenius, que introdujo en pleno siglo XVI el concepto de música poética. ¿Qué es esto de la música poética? Presumiblemente intentaba revelar aquellas conexiones entre lo que hoy nosotros llamamos texto literario y musical, que no habían sido consideradas por los teóricos anteriores. Entonces, algunos de esos tratados buscaban conexiones entre la estructura de la construcción musical y las formas, o las reglas de la disposición oral o escrita de los pensamientos. O sea, querían sacar a la luz lo que hoy nosotros conocemos como retórica musical, ¿no? Que gobernó el hacer compositivo e interpretativo durante todo el llamado periodo barroco. Otros de esos tratados asumen la presencia de gestos musicales con tal significado que aparecen también en obras con o sin texto. Toda la música instrumental del barroco, a partir de este señor y otros, se puede analizar también desde el punto de vista retórico, ¿no? O sea, aunque no intervenga ningún texto literario, la música instrumental, especialmente la del barroco, puede remitir a situaciones de altísima subjetividad, ¿no? Bueno, todo esto es objeto de estudio primero en el Renacimiento y luego en el Barroco. En el periodo renacentista se lo suele llamar madrigalismo, en el periodo barroco ya hablamos de teoría de los afectos. ¿Por qué me estoy metiendo en este terreno? Porque nuestro amado Rey Mago, nuestro querido Rey Mago, amaba y gustaba de toda la música, como dijimos recién, Palestrina, Monteverdi, etcétera, etcétera. Bueno, y antes de entrar en tema concreto, esta última imagen, esto es como una especie de resumen de todo lo que nos puede aportar todos los punteos hasta ahora. La literatura especializada analiza los diversos medios que tenían y tienen los compositores de representación musical, ¿no? Del texto literario. Puede haber simples imitaciones sonoras, pudieron y pueden haber simples imitaciones sonoras, o complejas traducciones sonoras, ¿no? En este último caso, los fenómenos visuales o la sensualización múltiple. No voy yo ahora a ahondar en lo que es una simple imitación sonora, pero bueno, imagínate que los pajaritos es mejor representarlo con la flauta piccolo que con los contrabajos, ¿no? Que la carrera de camellos o de elefantes es mejor representarla con fagotes y contrabajo que con los violines. Bueno, eso es demasiado obvio, pero en el segundo renglón verde hay complejas traducciones sonoras de fenómenos visuales. Quien no ha cantado Ojos claros serenos en versión renacentista, que siempre empieza con dos redondas en la edición, ¿no? Porque los ojos claros serenos tienen que ser dos notas blancas, si no son claros, si no serían ojos negros.
Y la sensualización ya es algo mucho más complejo que tiene que ver con estados emocionales del supuesto poeta y o compositor, e incluso en el repertorio que suele etiquetarse como música eclesiástica o sacra, de los estados del alma. Hoy hablábamos con las colegas santafesinas qué pasa con los compositores y los directores que son creyentes, no son creyentes, y componen música sacra si no son creyentes, y se armó una conversación muy interesante que por supuesto llegó a lavar esta especie de brecha, ¿no? Estoy pensando en este momento en mi otro rey mago, ¿no? El amigo de Zoltán, el amado Bela Bartok, que fue un ateo confeso y indicó en el movimiento lento de su último concierto para piano y orquesta, que dejó sin terminar porque murió producto de su leucemia, puso adagio religioso. Estamos justo antes de partir. O sea, que algo pasa, ¿no? No me acuerdo que si fuiste, cuál de las dos soledades fue, pero fue una conversación entre soledades. La espiritualidad... ¡Ay, no! Esto no lo puedo spoilear. Claro, la espiritualidad es una cosa que todos tenemos. Claro, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. Claro. Son dos cosas distintas. Bueno, punto aparte, segunda parte. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya estamos pasados, pero... ¿Estamos pasados? ¿Tenemos 10 más? ¿Puede ser? ¿Estamos Sí, bien? sí. Dale, 10 más. Bueno, Después lo dejás para la presentación de tu libro. Vas a tener que desarrollar todo. ¿te parece? Sí, sí. Bueno. Necesitamos con la presentación. Ahí va. Nuestro rey mago conocía así su idioma, conocía así el lenguaje musical, y lo que hizo fue casi, te diría que naturalmente, hacer cantar a la literatura. Hacer cantar a la literatura. Si yo veo eso ahí, tantiran, tantín, tantirata, tantín, tan, tantín, tantín, tan, tatín, tantira, tantín, 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 tarantín, taratín, tantín, tan, tan, tan. Si yo, cualquier error que cometa, tenés obligación de corregírmelo. Si yo digo, hoy arbak ek mint os öregek, no les quepa la menor duda que ese ritmo que ven ahí es el ritmo de ese medio verso fonado. Por eso lo puse sin alturas. Tac, 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 tan, tan, tira, tan. Hoy arbak ek mint os öregek. Y así siguiendo. Segundo verso. Tantín, tan, tantín, tantín, tan, tatín. Este te toca decirlo a vos. Azabla néha én elnézem őket. Nuestro rey mago hace cantar a la literatura. Él habla, claro. No es que agarra un texto y le pone música. Para mí trasciende esta acción. Él hizo cantar a la literatura. Bueno, este trabajito, que es un trabajo absolutamente prosódico, yo lo hago con toda obra que caiga en mis manos, le invito a los estudiantes que lo hagan, etcétera, etcétera. Esto sería el punto de vista técnico, el punto de vista prosódico. Ahora viene el semántico. Todos son huérfanos los ancianos. A veces los miro desde la ventana en el estremecedor viento con ramas sobre sus espaldas mientras caminan a sus hogares.
en esta primera frase, en esta primera mini sección de la obra, vos tenés ahí un tratado de prosodia y un tratado de semántica. ¿Qué desvalidos son todos son huérfanos los ancianos? Monodía de soprano sola, en el registro medio tirando al grave. Podría haber sido A4, A8, podrían haber sido los bajos, no. Es la voz superior en el registro medio tirando a grave. Y vos me dirás, y bueno, viste que los viejos son encorvados, siempre están solos. Todos los viejos son huérfanos, todos los hijos son padres. Y así es toda obra de nuestro rey mago, analizable desde el punto de vista prosódico y desde el punto de vista semántico. Ni hablar del famoso intervalo de cuarta descendente, tan frecuente en la música folclórica húngara y tan frecuente en la entonación, en el tono. Por favor, Carolina, decí solamente el título de la canción. ¿Viste que la última sílaba es casi un cuarto de tono más bajo que la primera? Ellos, los húngaros parlantes no dicen öregek fijo, dicen öregek. Entonces, eso es lo que en la imagen anterior decía el tono, el autor, ¿no? La altura. Las palabras que tienen 2 y 3 sílabas, cada sílaba es más grave que la anterior. Y la primera es más aguda y es siempre más acentuada. Quienes tuvimos, ya no es suerte, sino el milagro alguna vez de poder montar y gestionar esta tremenda obra, entre los cuales me cuento, en el año 2004 se me ocurrió que el coro que yo dirigía en esa época, cuando vivía aquí en Buenos Aires, tenía que hacer esta obra. Y como en esa época había casi 30 integrantes y yo tenía una asistente muy aplicada y muy amiga, que se encuentra presente en este momento en la sala, llamada Guadalupe, le dije, Guadalupe, vamos a hacer la misa breve. Así que bueno, ahí me enamoré de algunos fragmentos y bueno, ahí tenés otro tratado de semántica musical, en este caso en idioma latín. No hay tanto detallismo, no hay tanto detalle de larga, breve, breve, larga para las palabras, sino al revés que el húngaro, como en el idioma latín predominan las palabras graves, y las palabras graves están acentuadas en la segunda sílaba, no en la primera, no vamos a encontrar nunca esquemas de nota corta antes de la nota larga. Allá arriba a la derecha está la esdrújula virgine, que podría haber, si fuera una palabra aguda, una palabra húngara, él hubiera puesto la primera nota más corta que la segunda. Pero bueno, no estaba pensado despedirse con este fragmento, pero lo vamos a tener que hacer igual. Les dejo para ustedes el análisis de la semántica musical de este pequeño fragmento. No habrá soprano y se encarnó. ¿Por qué aparece soprano cuando aparece el Espíritu Santo? ¿Por qué no hay más bajo cuando aparece la Santísima Virgen María? Pasamos otra vez. Se hace hombre, viene la cadencia dominante tónica.
Bueno, yo no hablo más, pero los dejo leyendo. Haceme. No, la que tiene el texto anterior. Ahí estamos tomando examen, estamos dando clase. Ahí. Los dejo con este pequeño texto. Todo este material está tomado de bibliografías, obviamente, producto de la búsqueda de la investigación. Esto está escrito por uno de sus exalumnos, Antal Dorati, un director de orquesta, que fue en su primera juventud alumno en la Academia de Budapest. Y esta frasecita, otra vez como la tuya, ¿dónde estás? Ahí, en otra oportunidad, parece que el tema de la tecnología y la modernidad lo estaba inquietando mucho. Un año antes de morir, cuando se cumplieron 50 años de la fundación de la British Kodak Academy, fue en su último viaje a Londres, ya con 84, casi 85, y terminó el discurso con esta frase. Vale.